Tema de órganos. Vamos a describir las funciones vitales de los individuos en una comunidad. En el ser humano nos vamos a reflejar en él, ya que es importante conocernos y saber cómo estamos nosotros constituidos. Comenzaremos por el sistema respiratorio, entendiendo lo que es el individuo. Un individuo es un ser que no se puede dividir, es indivisible. Nosotros somos individuos y presentamos un sistema que nos permite estar en este mundo, entre ellos el sistema respiratorio. Es el encargado de tomar el aire atmosférico e introducirlo a los pulmones, captando ese oxígeno vital que las células luego van a tomar y van a precisar ese oxígeno para aprovechar las sustancias energéticas a través de la oxidación de los alimentos. Consiste en esas vías aéreas pulmonales y musculares donde ocurre el intercambio gaseoso que se llama hematosis. Esa hematosis va a ocurrir directamente aquí en los alvéolos pulmonares. Tenemos y presentamos diferentes estructuras que conforman la respiración. Y para entender un poco este funcionamiento debemos hablar de esas dos etapas, que es la inspiración. Cuando inhalamos el aire, entra por la boca o por la nariz, recomendado por la nariz, porque allí tenemos diferentes estructuras, entre ellas la pituitaria, que se encarga de calentar el aire atmosférico para que no llegue frío a los pulmones. Y pasa a través de lo que sería la faringe. Va pasando por acá, en la faringe, y luego pasa la epiglotis, que este es el paso que cierra y abre, dependiendo si comemos o respiramos, hacia el aire, hace que el aire entre a la tráquea y de ahí a los bronquios y bronquiolos. El aire llega hasta los alvéolos, que es la estructura que les mostré hoy día. ¿Qué es un alvéolo? Es esa estructura, esas ramificaciones de estructuras que parecen un racimo de uva. Ellas van a producir el intercambio gaseoso, de modo que parte del oxígeno que lleva el aire pasa a esos capilares que rodean los alvéolos y hacen un intercambio entre el oxígeno que viene de fuera y el dióxido que ya se produjo. Entonces, nuevamente ocurre lo que es la expiración, expulsando entonces de los pulmones el dióxido de carbono y nuevamente vuelve a iniciarse el ciclo. Aquí hay diferentes estructuras. La tráquea, como les dije, es ese anillo cartilaginoso y membranoso que va desde la laringe a los bronquios, y los bronquios es esa estructura que se encuentra dentro de los pulmones. Nosotros presentamos dos pulmones que conducen el aire hacia los bronquiolos. También tienen una función motora. Cuando se produce la inspiración, los bronquios se ensanchan y alargan, lo que facilita la circulación del aire hacia los alvéolos, y también el diafragma interviene para que nosotros introduzcamos el aire dentro de nuestros pulmones. Tenemos entonces los bronquiolos, que en nuestros pulmones tenemos alrededor de 60.000 bronquiolos, 30.000 en cada pulmón, que se divide a su vez en unos 600 millones de alvéolos pulmonares. Es ahí donde ocurre la hematosis. Es importantísimo destacar que la tráquea lleva el aire a los bronquiolos, de ahí a los bronquiolos y a los alvéolos por último, y regresa en forma de dióxido de carbono por la misma vía. Es un ciclo continuo que se repite constantemente. Ahora, es también necesario saber que la respiración permite la fonación. Las cuerdas vocales vibran cuando el aire entra, y es importantísimo porque ocurre el intercambio del oxígeno y del dióxido de carbono entre el aire atmosférico y el organismo. También funciona como parte de la sangre, limpiando esta de los compuestos farmacológicos. Y esta realización de los intercambios gaseosos entre el aire alveolar y de la sangre, como yo les dije. Aquí están las diferentes estructuras que conforman esto, comenzando desde la nariz, pasando por la faringe, la laringe, la epiglotis, llegando hasta la tráquea, y aquí se encuentran entonces los alvéolos pulmonares. Tenemos aquí un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, ambos cubiertos por una membrana importantísima, que es la pleura. Y estos lóbulos, contienen toda la cantidad de bronquiolos y de alvéolos pulmonares. El diafragma también se eleva dependiendo del proceso. Aquí tenemos entonces las etapas de la respiración, y esta es necesaria. Otro sistema es el sistema circulatorio. Este sistema circulatorio, es el conjunto de órganos que tienen una función importantísima, que es la de repartir la sangre por todo el cuerpo. El aparato circulatorio es necesario para efectuar importantísimos procesos vitales y mantener constante la temperatura del cuerpo, distribuyéndola a la célula el oxígeno y la producción de nutrientes que ella necesita.
Las dos estructuras principales son el corazón, que actúa como bomba o motor que obliga a la sangre a circular, y los vasos sanguíneos, que son las venas, las arterias y los capilares. Esto se conoce como sistema de conducción. Bien, este sistema circulatorio tiene un líquido vital que se conoce como sangre, que es vertida desde el corazón en las arterias grandes por las que viaja hasta llegar a las arterias ramificadas. Como ven aquí tenemos una arteria, esta pasa a unas más pequeñas que son las arteriolas y finalmente a las redes de vasos mucho más pequeños que serían los capilares. Desde los capilares entonces la sangre pasa nuevamente a las venas. Estas venas pequeñas son las vénulas y luego las venas que son más grandes, y a través de ellas retornan al corazón. Como ven aquí, cada una tiene una diferente estructura y lo vamos a diferenciar. Entonces el corazón está dividido también en tres capas, que es la capa externa o epicardio, la capa media o miocardio y la capa interna o miocardio. Estas capas son necesarias para que ella realice el bombeo, ya que este es uno de los órganos más importantes que funcionan como bomba de presión y volumen. Las estructuras que están acá, que son importantísimas, son las arterias, que son las encargadas de conducir la sangre que va desde el corazón hacia los capilares, que realizan el intercambio con los tejidos. Los capilares son los vasos más pequeños que reciben la sangre desde las arteriolas a poca velocidad y muy baja presión. Y las venas, en este caso las vénulas postcapilares, van a ceder la sangre a las vénulas y posteriormente a las venas medianas y las venas grandes, que son las estructuras medias. Ven, la sangre entra con poco oxígeno o pobre oxígeno y penetra en el corazón desde el cuerpo y sale hacia los pulmones. Y luego vuelve a salir teniendo la sangre rica en oxígeno que ya ha venido de los, ya hizo el intercambio allí, desde los pulmones y sale hacia todo el cuerpo. Aquí vemos las diferentes venas y las capilares que ya los vimos anteriormente. Ese líquido rojo que recorre todo el cuerpo va impulsado por el corazón. Ella recoge el oxígeno desde los pulmones y los nutrientes del intestino para distribuirlos entre todas las células. Después de que se produce la oxidación, retira los desechos y el dióxido de carbono para su eliminación. Los componentes de la sangre se conocen como glóbulos rojos, blancos, plaquetas y el plasma. ¿Cuál es la función principal? Ella transporta el oxígeno, los nutrientes y la energía, y transporta los productos de desecho, al igual que las hormonas y las células inmunes, regulando la temperatura corporal y regulando el equilibrio hídrico y electrolítico, importante en la reproducción humana. Aquí vemos entonces cómo todo este sistema circulatorio está en nuestro cuerpo distribuidamente para mantenerlo. Como yo les dije, ese líquido de color rojo sirve de ese medio de transporte, llevando ese oxígeno y los nutrientes. Ahora tenemos diferentes tipos o estructuras dentro de la sangre. Los glóbulos rojos son los más numerosos, por eso la sangre es roja y transporta el oxígeno a todo el cuerpo a través de la hemoglobina, que tiene una molécula de hierro para tomar el oxígeno. Y los glóbulos blancos son los que combaten a los microbios, evitando que nos causen infecciones y enfermedades. Y las plaquetas son muy pequeñas y tienen como función coagular la sangre para curar las heridas y evitar las hemorragias. Y este plasma sanguíneo, que es donde está colocado todas estas estructuras, está compuesto por agua y nutrientes, y en la parte líquida donde flotan los glóbulos rojos, que son los más grandes, y los glóbulos blancos con sus funciones vitales. El término coagulación es el proceso por el cual la sangre líquida se vuelve gelatinosa, que es necesario para impedir el derramamiento de las mismas. Aquí tenemos diferentes tipos de arterias, que son esos vasos sanguíneos de paredes mucho más gruesas y elásticas que transportan la sangre desde el corazón hacia todo el cuerpo. Las venas importantes son la vena cava, que es esta que está acá, la vena pulmonar, que es esta que está acá, que va hacia los pulmones, la vena inferior, que es esta que está acá, recorriendo todo esto, y las arterias importantes son la arteria pulmonar, que viene de los pulmones, y la arteria aorta, que hacia el corazón. Estas son las funciones de los vasos sanguíneos con sus paredes delgadas y poca elasticidad, que son las venas.
que transportan la sangre desde las distintas partes del cuerpo hacia el corazón. Las venas transportan sangre desde la parte inferior del cuerpo y tienen válvulas que impiden que la sangre se devuelva cuando ésta sube hacia el corazón. Este es nuestro sistema circulatorio formado por todos ellos. Las características generales entonces del sistema digestivo están a continuación. Este conjunto de órganos muy diferentes entre sí tienen la finalidad de aportar al organismo aquellos elementos que le son indispensables para el mantenimiento de la vida. Estos órganos realizan la función de triturar, que es la boca donde están los dientes, y de transportarla desde la boca hasta el recto. Esto se conoce como digestión, la absorción de los alimentos y la eliminación de los restos de los alimentos no aprovechables. Aquí los vemos. Entonces, para continuar, este sistema digestivo tiene diferentes procesos que implican dos etapas: el desdoblamiento y digestión de las moléculas de alimentos y su absorción en el cuerpo. El sistema digestivo consiste en un tubo largo y tortuoso que se extiende desde la boca hasta el ano. Ella va a incluir las glándulas salivales, las glándulas pancreáticas, las que se encuentran en el hígado, la vesícula biliar y los órganos accesorios que proporcionan las enzimas y otras sustancias esenciales para la digestión. Aquí la podemos entonces ver. Aquí se encuentran diferentes enzimas que van a desdoblar los alimentos. Entonces vemos que en la boca los dientes se van a encargar de triturar los alimentos y la lengua entonces va a mezclar con la saliva formando lo que se conoce como el bolo alimenticio. Este va a pasar directamente cuando tragamos, pasa a la faringe, el esófago hasta el estómago. Va pasando por aquí. Y luego al llegar al estómago los alimentos entonces se mezclan con los jugos gástricos que se producen en su interior. Como resultado se forma una especie de papilla conocida como quimo, la cual irá al intestino delgado. Al recorrer el intestino delgado los alimentos son digeridos y los nutrientes pasan entonces a la sangre. Los restos de los alimentos no digeridos que no son absorbidos pasarán al intestino grueso, que está por acá, formando entonces las sustancias de desecho que irá directamente al ano. Para terminar en el intestino grueso, entonces esas sustancias de desecho se formarán lo que son las heces y se expulsan por el ano. El hígado entonces y el páncreas se va a encargar de producir los jugos pancreáticos y la bilis, que va a ayudar al desdoblamiento de las grasas, de las proteínas, cada uno respectivamente, y van a ayudar a tomar esos nutrientes y a la digestión de la misma. Nuevamente ocurre el proceso de masticación, que es la entrada y procesamiento de los alimentos, la deglución, que entonces va a impulsar el empuje de la comida hacia el esófago y hacia el estómago a través de los movimientos peristálticos. En el hígado y el páncreas se encarga entonces de producir esos jugos que ya yo les informé, y la digestión, que va a transformar los alimentos, pasa de lo que sería el proceso mecánico al proceso entonces químico por las enzimas que aquí se van a estar secretando. Y luego viene entonces el proceso de gestión, que las sustancias de desecho son transformadas en heces, y la de absorción, cuando son incorporadas a la sangre las moléculas sencillas o nutrientes, hasta el último proceso que sería la defecación, y las heces son eliminadas por el ano. ¿Cuál es la importancia de este proceso? Gracias a este sistema, los nutrientes presentes en los alimentos deben ser simplificados para que puedan ser absorbidos vía intestinal y posteriormente incorporarlos a las diferentes células del organismo. En este proceso está involucrada la digestión, como yo le dije, la digestión, la absorción y la defecación. El otro sistema es el sistema endocrino. Este sistema endocrino contiene las hormonas que van a ayudar a controlar el estado de ánimo, el crecimiento, el desarrollo, la forma en que funciona el organismo y el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino regula la cantidad que se libera de cada una de las hormonas. Este se conoce como el sistema endocrino. El sistema endocrino juega un papel importante también en el sistema excretor, donde aquí en este sistema excretor es ayudarnos a mantener el cuerpo limpio y depurado. Para ello realizan diferentes funciones, que es la formación de la orina, el mantenimiento del equilibrio osmótico del cuerpo y la regulación de la acidez sanguínea y las funciones endocrinas de los riñones. Entonces, para entender un poquito lo que pasa con el sistema excretor, que es la expulsión de todos esos desechos que tenemos en el cuerpo, tenemos este sistema, el sistema urinario, que está compuesto por los riñones, que tienen esa forma de habichuela. Van a filtrar la sangre del aparato circulatorio y van a permitir la excreción a través de la orina de diversos residuos metabólicos del organismo por medio de un complejo sistema que incluye diferentes mecanismos.
de filtración, reabsorción y excreción. Diariamente los riñones van a procesar unos 200 litros de sangre para producir hasta 2 litros de orina. Los uréteres son esos conductos de unos 21 a 30 centímetros y son bastante delgaditos y de un calibre irregular. Van a llevar la orina desde lo que sería la pelvis a la vejiga, en cuya base desemboca formando los llamados meatos ureterales, cuya disposición de la válvula permite la orina pasar gota a gota del uréter a la vejiga, pero no viceversa. Su función principal entonces es revestir el epitelio y su pared contiene los músculos lisos. Aquí tenemos la vejiga, que es el órgano hueco situado en la parte inferior del abdomen y superior de la pelvis. Está destinada a contener la orina que llega a los riñones a través de los uréteres. Cuando está vacía, sus paredes superiores e inferiores se ponen en contacto tomando una forma ovoide. Cuando está llena, su capacidad aumenta de 700 a 800 milímetros. Y aquí al final tenemos la uretra, que es el conducto altamente sistematizado que permite la salida al exterior de la orina contenida entonces en la vejiga. Entonces, ¿cómo funciona? La sangre llega a los riñones por las arterias renales que se ramifican en miles de capilares. Al pasar la sangre por estos riñones, que tienen estas estructuras conocidas como nefronas, van a separar de ella el exceso de agua, sales, urea y otros productos perjudiciales, tomando entonces la orina que va cayendo a la pelvis. Esta nefrona está capacitada a través de los glomérulos para hacer esa filtración. Cada riñón contiene alrededor de 1 millón de nefronas, con esos tubos colectores que recogen la orina. Aquí vamos a ver entonces cómo se forma la orina. La orina se fabrica en las nefronas y es un proceso que se distingue en 3 etapas. La filtración. Como ven aquí, estas flechitas azules ocurre en los glomérulos, que es la red de arterias aferentes, pasando el agua y pequeñas moléculas disueltas de la sangre a la cápsula de la nefrona. Entonces después ocurre la reabsorción, que la vemos aquí a lo largo de esta estructura del túbulo renal. Se reabsorbe y vuelve a pasar a la sangre las moléculas útiles para el organismo y ocurre, como les dije, en el tubo renal. Y la secreción, que se ve a través de las flechitas negras, consiste en el paso de algunos iones desde los capilares hacia el interior del túbulo en la zona distal. Entonces, ¿qué pasa? La sangre llega a la nefrona, de ahí entonces se filtran los capilares del glomérulo y pasa el líquido filtrado a lo largo de toda esta estructura y se reabsorben las sustancias útiles a través de los túbulos y luego se secretan las sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado, pasando nuevamente afuera, llegando a la vejiga. Bien, el otro sistema es el sistema nervioso. Está formado por un conjunto de estructuras que controlan el funcionamiento del cuerpo de forma rápida. Puede ser voluntario o involuntario a través de los reflejos. Este sistema complejo que actúa estimulando, controlando y frenando está constituido por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central se encuentra arriba en la cabeza y lo que sería este cordón, y el sistema nervioso son los sistemas periféricos. Está dividido en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Este va a controlar las funciones voluntarias a través de lo que serían las neuronas y lo que es la médula espinal, donde se controla todo. En el sistema periférico ocurre lo que es el paso somático y autónomo. El sistema somático conduce los estímulos y el sistema autónomo se conocen dos, simpático y parasimpático. Aquí tenemos que entender que las neuronas cumplen una función importantísima. Esta neurona, como ven aquí, es la unidad funcional del sistema nervioso y está formada por el cuerpo celular que contiene el núcleo y la mayor parte del citoplasma. Unas prolongaciones cortas, normalmente muy ramificadas, salen del cuerpo y reciben el nombre de dendritas, esto que está acá. Y una prolongada recibe el nombre de axón. Aquí se encuentran las células de Schwann y la vaina de mielina que recorre toda esta estructura. Sin las neuronas no habría conexión sináptica y no habría una función vital del cuerpo. ¿Cuál es la función que tiene? La conducción del impulso nervioso y la recepción de estímulos, asimismo también la integración o procesamiento de la información. Aquí tenemos el impulso nervioso, que es el estado de excitación que se propaga a lo largo de una neurona y de una neurona a otra, y se trata de un fenómeno eléctrico y químico. Podemos comparar la conducción nerviosa con la combustión de una mecha. La combustión inicial se propaga hacia la región próxima y avanza hasta quemar toda la mecha.
Entonces vemos cómo entonces se percibe y se transmiten los impulsos a través de la integración de lo que sería el estímulo, la recepción, la transmisión, hasta llegar a la integración total en nuestro sistema nervioso, en la parte encefálica. Vamos a verlo más adelante. Estos son los actos reflejos y son las respuestas naturales, rápidas y automáticas que el organismo va a producir determinado con el estímulo que se va a producir de forma a voluntad. Si nos damos un pequeño golpe en cierto punto de la rodilla, inmediatamente entonces vamos a tener un efecto rotuliano de lo que se conoce como también el arco reflejo. Estas son los diferentes tipos de neuronas: neuronas sensitivas, neuronas motoras y neuronas de asociación. Estas sensitivas reciben sensaciones y conducen a los nervios centrales. Las motoras llevan la respuesta a los órganos efectores y las asociadas conectan las neuronas motoras y las sensitivas. Vean, un estímulo es que te piquen con un clave o con una aguja y entonces pasa a través del nervio sensitivo y se conecta directamente con la neurona sensitiva, y esta pasa directamente a través de lo que serían las demás neuronas hasta dar esa sensación de dolor en el músculo. ¿Cómo pasa este sistema nervioso? ¿Cómo se estructura? Tiene un encéfalo que está formado por el cerebro, el cerebrero, el istmo del cerebro y el bulbo raquídeo, al igual que la médula espinal. En el cerebro, que es el órgano más importante, este ocupa la cavidad craneal y tiene diferentes fisuras y surcos, y está contenido lo que son las diferentes partes del cerebro, que es el cerebelo, que se encarga de coordinar los movimientos y se encuentra situado debajo del cerebro. Está formado por dos hemisferios denominados vermis, y también tenemos el bulbo raquídeo, que es la parte inferior del encéfalo y continúa hacia la espina, hacia la médula espinal. Tiene los centros nerviosos del bulbo, procesan los reflejos fisiológicos, la respiración, la frecuencia cardíaca, la constricción, la dilatación, los vasos sanguíneos, la deglución y hasta el vómito. De esto se encarga ello. El istmo del encéfalo está relacionado con el cerebro y el bulbo y comprende la protuberancia anular y el puente de Válvula. Constituye con lo que son los centros reflejos para la visión, la audición, y se presentan como pequeñas eminencias. Tenemos entonces la espina dorsal, también llamada médula espinal, que es un largo cordón nervioso cilíndrico de color blanquecino que se extiende desde la base del cráneo hacia la primera y segunda vértebra lumbar, formada por las vértebras y los ligamentos. El sistema endocrino tiene mucha relación con el sistema nervioso. Estas son glándulas que van a secretar productos directamente al torrente sanguíneo con más precisión en los fluidos extracelulares y donde difunden al torrente sanguíneo, llegando a los órganos o tejidos donde actúan. Ahora vamos a ver una cosa importantísima. Muy bien. Lo que yo les explicaba de ese sistema tiene que ver con las hormonas que se producen entre cada estructura glandular, que funcionan armónicamente, y es el encargado de cuidar por el buen funcionamiento, haciendo que cada órgano reciba su trabajo a su debido tiempo. Estas son todas las glándulas endocrinas. Tenemos la hipófisis, que es necesaria, la tiroide, la paratiroide, el páncreas, la cápsula suprarrenal, los testículos y los ovarios. Todo está conectado a través de lo que sería el sistema. Todo a través de una sustancia que se conoce como hormonas. Estas sustancias químicas van a inducir una reacción. Se van a excitar o se van a inhibir dependiendo de la hormona que se secreta en ese momento. Tenemos el hipotálamo, que es el enlace en el sistema nervioso y endocrino y controla a la pituitaria. La pituitaria, también conocida como hipófisis, ella actúa directamente en el crecimiento de la presión sanguínea, en los órganos reproductores, en el embarazo, en la lactancia, y controla la temperatura del cuerpo junto con el dolor y la concentración de la sales. La tiroides, que está acá, ella se va a encargar del metabolismo y la sensibilidad a las hormonas. También va a actuar como controladora. Y tenemos el timo, que funciona como desarrollador del linfocito para el sistema inmune. Tenemos las suprarrenales, que se encuentran por encima del riñón, que están relacionadas con el estrés, el cortisol, que producen esa hormona, y el desarrollo sexual, elaboración de adrenalina y noradrenalina, una hormona para
el estímulo de reacción. El páncreas va a controlar el nivel de azúcar a través de la insulina en la sangre. Tenemos también la pineal, que está acá arriba, que es el ojo. Ella se encarga de los ciclos de sueño y vigilia. La paratiroides, que se encuentra por encima de la tiroides, que tiene una forma de mariposa, va a controlar los niveles de calcio y fósforo en hueso y sangre. Miren lo que es necesario. Igual que la tiroides necesita de yodo para no crecer, porque entonces vienen diferentes enfermedades peligrosas como el bocio. El corazón regula los latidos y la presión. El riñón va a producir los glóbulos rojos también a través de una hormona que lo pone a funcionar. El tracto digestivo, aquí, ella aumenta el movimiento peristáltico y otras funciones digestivas. Igual que, bueno, todo este tipo de glándulas endocrinas que son necesarias. Aquí tenemos las gónadas, que son los testículos y los ovarios, donde los testículos producen hormonas andrógenos, testosterona, que le da la característica al hombre, y los estrógenos, que están dentro de los ovarios, se producen en los ovarios, y la progesterona. Estas son las características sexuales secundarias en lesiones de la hipófisis anterior. Esta es la hipófisis, también llamada glándula pituitaria. La hipófisis va a estimular los órganos reproductores, la corteza de la glándula suprarrenal y la tiroides. Ella controla esas otras glándulas u órganos. La tiroides va a producir la hormona tiroxina, que ella se encarga de acelerar la respiración celular, el ritmo cardíaco y la fuerza muscular. Y las parotiroides, que son estas 4 que están aquí, desempeñan un papel esencial en el metabolismo mineral de la regulación de los iones de calcio y fosfato en la sangre paratiroidea a través de la hormona paratormona. Ven, esta tiene una forma de mariposa, está por debajo de la tráquea. Asimismo, vemos aquí que estas glándulas presentan una importancia en el desarrollo corporal. Vemos que el hipotálamo, junto con la hipófisis, el páncreas, el ovario en las mujeres, en los hombres los testículos, las glándulas suprarrenales, la tiroides y la paratiroides, van a controlar la madurez y los cambios producidos en el cuerpo, física y sexual, al igual que la estatura y el peso. Van a regular el funcionamiento interno del organismo para que se mantenga en equilibrio a través del proceso de homeostasis. Estos cambios en la pubertad van a estimular la producción de células sexuales, tanto femeninas como masculinas. En el caso de las mujeres, los óvulos, y en el caso de los hombres, los espermatozoides, que van a participar en la reproducción humana. Además, en las mujeres van a preparar el cuerpo para el embarazo y las glándulas mamarias para la producción de leche, y en este caso se va a dar la lactancia. Por lo tanto, hay que cuidar este sistema descansando el tiempo suficiente, llevando una dieta balanceada y sana, realizando ejercicio regularmente, evitando el estrés y aplicar un estilo de vida adecuado para que no se atrofien, ya que, como les dije, ellas controlan todo nuestro organismo, y en un desbalance pues aumentamos de peso sin saberlo por una afectación de las glándulas, o simplemente no podemos aumentar de peso. Por lo tanto, también debemos evitar el consumo de hormonas artificiales que son perjudiciales para el cuerpo. En el caso de algunas personas que sufren una operación, cuando le quitan la tiroides, es necesario el consumo de hormonas para poder producir ciertos procesos. Evitar el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Para entender qué sigue, vemos entonces aquí que las adrenales tienen una acción metabólica a través de la hormona corticoide y estimula el sistema nervioso simpático con la producción de la hormona adrenalina y noradrenalina. Esto impulsa en diferentes reacciones en el cuerpo, hasta el hecho de correr, pararnos, estar alerta. Eso lo hace la adrenalina, una subida de adrenalina. El páncreas va a regular el metabolismo de la glucosa a través de la insulina, que permite que se disminuya la glucosa en sangre, y el aumento de la misma tiene que ver con una hormona llamada glucagón. Para continuar, tenemos entonces este sistema muscular. El sistema muscular es el conjunto de más de 600 músculos del cuerpo, cuya función primordial va a ser generar movimiento, tanto voluntario como involuntario. Involuntario a través del corazón y voluntario a través de nuestros músculos cuando nos movemos. La función va a responder a cada orden a través del sistema voluntario que le llega al sistema nervioso. Está formado entonces los músculos. Estos músculos están formados por pequeñas fibras musculares llamadas miofibrillas.
formadas por las proteínas actinas y miosinas. Por eso esa elasticidad y esa dureza de nuestros músculos. Esto es lo responsable de la locomoción, información del estado fisiológico, lo que es la mímica de nuestras facciones, el conjunto de acciones faciales, los gestos, la estabilidad, la postura, la producción de calor y la protección que tienen con respecto a todos los órganos internos. Entonces, el sistema muscular nos protege al igual que el sistema esquelético. Vamos a hablar entonces ahora del sistema esquelético, que es este aparato que nos sirve de sostén y es el conjunto entonces de esos huesos en los cuales nosotros estamos representados. Este está encargado de proporcionar al cuerpo una estructura rígida que permite efectuar todos los movimientos precisos. La función es el crecimiento de 20 a 25 años, la protección de la estructura que se encuentra en su interior a través de, vemos las costillas que protegen los pulmones, la formación de las células sanguíneas a través de la médula espinal, allí se forma entonces esas células, el depósito de diversas sustancias como las sales minerales y el calcio que endurecen los huesos y permite entonces este movimiento sin ningún problema. El esqueleto cuenta con 206 huesos y son el 12% del peso total de nuestro cuerpo. Cada una de nuestras estructuras, este esqueleto interno del hombre, nos permite mantener este bipedismo, mantenernos en 2 piernas, y los animales en 4, junto con todo el aparato que mueve las bisagras. Otro del sistema que representa al individuo y que tiene que ver con ellos es los sentidos. Estos órganos de los sentidos nos va a permitir estar en estabilidad con todo el medio que nos rodea, a través del sentido de la vista, que tiene que ver con el ojo y todas sus estructuras, entre ellos el nervio cristalino. Tenemos entonces el gusto a través del órgano fundamental como la lengua, y las papilas gustativas que se encuentran en la lengua para permitir entonces esos sabores dulces, amargos, ácidos y salados. Tenemos entonces el oído, que es parte de nuestra audición a través del nervio auditivo, con sus estructuras, y el principal órgano que es utilizado para captar todas esas señales viene a ser la oreja. El tacto, que tiene que ver con la piel, que es nuestro órgano de más detección, con todas sus capas, epidermis, dermis y las capas subcutáneas, junto con los corpúsculos que les permite la presión y posición. Tenemos el olfato, cuyo órgano primordial es la nariz, y la membrana que la recubre viene siendo la pituitaria, junto con las fosas nasales, que es por donde puede percibir diferentes olores. Todo esto tiene como función relacionarnos con nuestro entorno. Captamos entonces toda esa información enviada a nuestro cerebro, que va a interpretar la información y va a elaborar la respuesta dependiendo entonces de qué es lo que percibe y cómo lo percibe. Comenzamos entonces a hablar de lo que es la visión. El sentido de la vista es percibido por el ojo, que es el órgano esférico que posee un sistema sensible capaz de detectar todos los cambios de la luz en los espectros electromagnéticos que éste tiene y transformar esa luz y esos espectros en impulsos eléctricos. Estos impulsos son enviados a la corteza cerebral, donde se interpretan entonces las imágenes. Ella actúa como una cámara fotográfica. Organización del sentido de la vista. Este órgano está conformado por los párpados que protegen el ojo, los glóbulos oculares, el aparato lacrimal que permite la humectación del ojo para que no se reseque, y los músculos oculares que mueven o realizan el movimiento de los ojos. Entre ellos tenemos el glóbulo ocular, a su vez está envuelto por varias capas que lo conforman. Un dato curioso es que el 80% de todas las impresiones que percibimos nos llegan a través de la vista. De hecho, si alguno de los otros sentidos, por ejemplo el gusto o el olfato, deja de funcionar, la vista es la que mejor nos protege del peligro. Las estructuras más básicas son la esclerótica, que es la capa externa blanca y resistente sobre la cual se insertan los músculos que van por acá, extraoculares, que controlan el movimiento del ojo. La coroide, que es la capa media de gran vascularidad y presencia de pigmento, el cual absorbe toda la energía lumínica y la interpreta. La retina, que es esa capa ubicada en la parte trasera del ojo, donde se encuentran las células fotorreceptoras llamadas bastones y iconos, que es lo que vamos a ver más adelante, cómo ellos pueden percibir los colores y las formas. Tenemos entonces aquí la membrana protectora llamada esclerótica,
tenemos esta parte que es la coroides, que es la membrana que mantiene constante la temperatura del ojo. La conjuntiva, que es una membrana que tapisa el glóbulo ocular y cuando se ve afectada, pues terminamos padeciendo la llamada conjuntivitis. Tenemos aquí el cristalino, que permite enfocar los objetos situados a diferentes distancias, o sea, medimos la distancia a través del cristalino. Y lo que es la pupila, el cristalino, y lo que es la pupila, que es esta parte de aquí, la abertura, es por donde va a penetrar la luz hacia las demás estructuras. Tenemos el cuerpo ciliar, que produce el humor acuoso, este brillo, esta forma acuosa que tiene. El iris, que controla la cantidad de luz que entra por el ojo, y bueno, ya lo controla. Y la pupila actúa como un lente, abriendo o cerrando dependiendo de la cantidad de luz. Y por encima de ella tenemos la córnea, que cubre el iris y la pupila y la protege. A través de los ojos podemos ver la luz, los colores, la forma, la posición, la distancia y los movimientos. Vemos entonces por acá que tenemos los vasos que irrigan las zonas de todo el humor, y la retina, que es el tensido sensible a la luz, es similar a una tela donde se protegen o donde se proyectan las imágenes, como un retroproyector. Y el nervio óptico, que transmite la información al cerebro, junto con la musculatura extraocular que rodea todo el glóbulo ocular, para permitir entonces el movimiento hacia la derecha, izquierda, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la posición. Otro órgano importantísimo viene siendo el oído. El oído es parte del sentido auditivo, es un órgano que percibe la intensidad, la duración y el timbre de los sonidos que nos rodean a través de la oreja, al pabellón de la oreja. Vean aquí, el pabellón de la oreja recoge los sonidos del ambiente, todas esas vibraciones y todas esas frecuencias. Esto vendría siendo nuestro oído externo. La audición está conformada por un oído externo, un oído medio y un oído interno. En el oído externo, pues, a través del pabellón, tomamos los sonidos. El sonido va a viajar por el conducto auditivo y luego vamos a llegar al oído medio, donde existe el mecanismo conductor que transmite ese sonido que se ha recogido del ambiente. Aquí este oído medio tiene una membrana del tímpano que va a vibrar como respuesta al sonido en el extremo del conducto auditivo. Y va a hacer sonar esta cadena de huesecillos llamadas martillo, yunque y estribo. Ella va llevando todo ese sonido hasta depositar esa vibración en el oído interno, que va a hacer la conversión en impulsos nerviosos. Aquí la percepción de las frecuencias altas o los tonos lo vamos a poder identificar a través de este caracol. El caracol convierte las vibraciones mecánicas en impulsos nerviosos. Entonces aquí percibimos las frecuencias altas y aquí las frecuencias bajas. Por último, todo esto conduce al nervio auditivo, donde se emite la señal hacia el cerebro, que es reconocida para ser interpretada. Aquí vemos entonces la música, las vibraciones a través del canal auditivo, como especie de una corneta, y las ondas sonoras hacen que vibre todo lo que sería el tímpano. Y luego esos tres huesecillos que les hablaba del oído medio, martillo, yunque y estribo, transmiten y amplifican las vibraciones hacia la ventana oval del oído interno. Esto es responsable entonces de la pérdida auditiva en algunas personas, hasta llegar a las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas, que aparecen como una tecla de piano, ¿no? Donde vibran las frecuencias altas o bajas dependiendo del tono. Aquí se causa principal de las pérdidas auditivas hasta pasar por las células ciliadas, enviando impulsos eléctricos a través de todo este mecanismo. Muy interesante. Así oímos. Ahora, otro sentido sería el tacto. El tacto nos permite percibir sensaciones de temperatura, presión o dolor. ¿Quién no se ha pinchado? ¿Quién no se ha quemado? ¿Cómo sentimos todas esas sensaciones? Pues las sentimos a través del órgano del tacto, que es la piel. Esta piel posee células receptoras diversificadas para cada estímulo, para percibir lo que sería calor, frío, dolor, presión, etc. Esta piel, este fragmento de piel, está dividida en lo que sería la vellosidad y cada una de las capas.
el epitelio, la capa media y la capa más interna. ¿Cómo funciona entonces la piel? Se envía el estímulo a la piel, luego son recibidas por las células receptoras, donde esas señales van hacia los nervios, estas viajan a la médula espinal y de la médula espinal al cerebro. Allí vamos entonces a tener esas sensaciones táctiles a través de ese cerebro. Vemos aquí donde se percibe el tacto en el cerebro. Las distintas impresiones del tacto son transmitidas por los receptores a la corteza cerebral, a una zona ubicada detrás de la cisura de Rolando, aquí mismito. Este es el encargado de la percepción de los estímulos que incluyen contacto, presión, temperatura, dolor, entre otros. Este es el órgano sensorial más grande, que es la piel. Aquí se encuentran los receptores del frío, los vasos sanguíneos, la vellosidad, que es el pelo, tenemos la epidermis, la dermis, y podríamos hablar de una hipodermis, donde se encuentra el tejido subcutáneo, las glándulas sebáceas, donde se produce la grasa, las glándulas sudorípadas, donde vamos a percibir o a producir lo que son el sudor, y los nervios internos. Esto todo está conectado y por eso podemos sentir tanto dolor. Estos receptores de la piel tienen un nombre y se conocen como corpúsculos. Estos corpúsculos o terminaciones tienen nombre dependiendo de su función y de quién lo descubrió. Por ejemplo, el corpúsculo de Pacini, él se encarga de percibir lo que son las sensaciones de presión cuando alguien se monta sobre ti o cuando alguien te presiona. Y las terminaciones libres va a permitir que nosotros podamos percibir los dolores. El corpúsculo de Ruffini va a hacer que nosotros podamos interpretar lo que sería el calor, la quemadura, el fuego, eso que llega a nuestra piel, porque él se encuentra en esta parte, igual que cada uno de estos que ustedes ven aquí. Ahora, el corpúsculo de Krauss, él va a percibir lo que sería el frío, se encarga de que nosotros nos podamos sentir frío cuando el ambiente está muy frío. El primero que funciona ahí es el corpúsculo de Krauss. Y los corpúsculos de Meissner, que están más arriba, él se encarga de ese tacto suave, de esa sensación de calidez, de ternura, del tacto duro, rústico, dependiendo de lo que esté en contacto directo. Entonces él es el que está más externo, ¿no? Pues, de alguna forma. Cada tipo de corpúsculo tiene una función. El de Meissner, como les decía, nos permite darnos cuenta de la forma y tamaño de los objetos y discriminar entre lo suave y lo áspero. Pacini son los que determinan el grado de presión que sentimos y distinguir el peso de algo. El de Ruffini, bueno, va a percibir los cambios de temperatura, el calor, y Krauss va a registrar las sensaciones entonces de frío. Estos son los distintos receptores especializados que se encargan entonces de mantenernos en connotación con nuestro ambiente. Vemos lo que es para el tacto y las formas que tienen cada uno de estos corpúsculos, de la presión, del calor, de los discos de Merkel, que también se encarga de la presión, y las terminaciones nerviosas que percibimos a través del dolor. Vean cómo podemos ver lo que es la epidermis, la dermis y cada uno de estos, en donde está ubicado cada uno en este trozo de piel, en este fragmento de imagen de piel. Vean, la piel contiene millones de receptores táctiles o sensitivos, que son células nerviosas especializadas en captar cada uno de los estímulos, transformándolos en lo que es el impulso nervioso y enviarlos al cerebro a través de esas terminaciones nerviosas asociadas entonces a cada receptor. Ven cómo está incrustada nuestra piel y cómo cada uno se ubica por encima o por debajo o por la capa media o interna de nuestra piel. Maravilloso nuestro sistema. Piel, corpúsculos, receptores nerviosos envían información a nuestro cerebro para entonces percibir lo que sería textura, dolor, frío, calor, presión o el tacto fino. El disco de Merkel, como yo les dije, solamente se encuentran en la palma de la mano y en la planta de los pies. Esto que está aquí entonces va transmitiendo lo que son los impulsos de la percepción. ¿Cuál es la función? La de protección mediante respuestas a la abrasión mecánica inmunitaria, regulación de la temperatura a través de los vasodilatadores o vasoconstricción mediante la activación de las glándulas sudoríparas necesarias, porque cuando tenemos calor debemos sudar para poder homorregular nuestra temperatura, porque si no entonces nos quemaríamos por dentro. Sensibilidad a través del tacto, dolor y receptores de la temperatura.
como función endocrina mediante la secreción de hormonas como las citoquinas y los factores del crecimiento, y como función exocrina, vean dónde se encuentran esas glándulas, a través de la secreción del sudor, del sebo aceitoso, de la grasa que emite nuestra piel cuando está lubricándose. Otro sentido es el gusto. Este sentido químico está ubicado en el interior de la boca. Se conecta directamente con el sentido del olfato, o sea, olemos y degustamos. En este gusto, en esta lengua, se perciben 4 sabores: amargo al final, ácido a los costados, casi al final salado, también en los costados, y en la punta tenemos el dulce. En toda la mitad de la lengua tenemos el sabor umami. Este umbral bajo va a percibir fácilmente el olor de la comida. Los órganos principales aquí es la lengua. Tiene inervada por nervios, nervio facial que conduce al impulso gustativo, y los nervios glosofaríngeos, encargada de inervar el tercio posterior de la lengua, el nervio vago que inerva a la faringe y la epiglotis. A través de ellos entonces van a viajar los impulsos gustativos que pueden ir al sistema límbico y al hipotálamo, otros viajan al tálamo y desde aquí hacia la corteza cerebral. Estas papilas gustativas se encuentran cubiertas y tienen nombres: papilas filiformes, que se proyectan hacia el interior, papilas foliadas, se ubican en la parte posterior y lateral de la lengua. Entonces tenemos también las papilas fungiformes, llamadas así por su aspecto de hongo. Las papilas circunvaladas se ubican en la parte posterior de la lengua y forman una especie de V. Y tenemos, en ellas se localiza en el corpúsculo gustativo encargado de enviar señales de las sustancias químicas disueltas en la boca hacia el sistema nervioso central. Esto va a contener los receptores sensoriales como los botones gustativos, que tenemos que aproximadamente 10.000 en la lengua de un adulto joven, en el paladar la epiglotis, la faringe y la laringe. Vean que se va haciendo menos a medida que avanzamos en edad, por eso algunos viejitos ya no saborean muy bien, pero un niño rápidamente percibe los sabores. Células de los botones de sostén que rodean a las células receptoras del gusto. En cada una de ellas encontramos unos cilios gustativos que se proyectan hacia el interior, proveniendo de un poro gustativo, y las células basales situadas en la periferia del botón gustativo. Aquí están estos poros gustativos que perciben toda la recepción del sabor. Vemos las sensaciones que están aquí, vemos los tipos de papilas y dónde se ubican ellas. La caliciforme, como yo le debía, formando una V, y las foliadas a los costados, la filiforme más allá, casi al medio, y las fungiformes casi hacia la punta. Dependiendo de todo esto, ellas van entonces a percibir los sabores salados, dulce, ácido, dependiendo de dónde está ubicada, junto con la tapización de las manos. Las fosas nasales y el sentido del olfato. Vemos aquí la percepción de lo que es el sentido del olfato. Este se encuentra en las fosas nasales. Es el más sensible de los sentidos, ya que unas cuantas moléculas, es decir, una mínima cantidad de materia que se percibe en el ambiente, basta para que se estimule una célula olfativa. Detectamos hasta 10.000 olores, pero como las estructuras olfativas, al igual que el resto de nuestro cuerpo, se deterioran con la edad, los niños suelen distinguir más olores entonces que los adultos. Igual pasa con las células gustativas, como en las papilas. La nariz entonces viene a ser el órgano por el cual penetran todos los olores que sentimos desde el exterior. Vean esta estructura olfativa. Tenemos el bulbo olfatorio, donde se percibe todo a través de esto que está acá. Tenemos la pituitaria amarilla y la pituitaria roja. Las células receptoras del olfato están ubicadas en lo alto de la cavidad nasal, en una zona especializada de la membrana llamada epitelio olfativo. Las fibras de estas células se extienden hacia el bulbo olfatorio, conectadas con las zonas olfativas del cerebro. Esas terminaciones van directamente entonces al cerebro para ser percibidas, pero todo lo realizan las fosas nasales. Igual que en las fosas nasales se encuentran unos pelillos que nos van a proteger y ayudan al sistema respiratorio. Recuerden que el sistema respiratorio también es parte de lo que es el sistema olfativo. Una parte se percibe y se pasa el aire, se calienta y va hacia los pulmones. Aquí también entonces hay una parte amarilla para percibir los olores y una parte roja donde se calienta. Vemos el funcionamiento. El olfato nos mantiene informados del entorno y nos permite relacionarnos con él. Va a percibir si están quemando, si hay olor de gas,
si hay un olor pestilento, si hay un olor dulce o sabroso, si hay una comida deliciosa, él nos va a indicar absolutamente todo. Además que los olores nos conectan con nuestra parte emocional, donde podemos percibir sensaciones de olores que nos trasladan a nuestra infancia o a algún acontecimiento que haya ocurrido en nuestra vida, como el enamoramiento, como el sentirnos alegres, como el sentirnos tristes. Cada una de esas cosas también ocurre allí. La captación de los olores se produce por medio de nuestra nariz. Esta se encuentra situada en la región central de la cara y forma la parte exterior de las fosas nasales. El olfato puede distinguir una gran variedad de olores, pero estas sensaciones son bastante difíciles de describir y clasificar. Aún se investiga para saber cómo funciona con exactitud nuestro olfato, pero de que lo percibimos, lo percibimos.